Muy buenas tardes, estimados jóvenes de análisis complejo. ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar un video en el cual vamos a ir resolviendo la evaluación de diagnóstico que se les dio la anterior semana. ¿Ok? Bueno, estamos en martes 26 de mayo. Ok, empezamos con la pregunta 1, que es el siguiente, ¿no? Pregunta 1. Decía hallar y graficar la región del plano complejo definido por la relación. Ahí tenemos una relación que dice que el módulo de z es igual a la parte real de z y eso es menor que 1. Ok, tenemos que graficar y también tenemos que identificar esa región del plano complejo. Bueno, vamos con la solución. Vamos a empezar de la siguiente manera. Decimos sea. Vamos a poner ahí sea. Vamos a agregar un número complejo, z. ¿No? Ahí le vamos a poner que esté en el plano complejo. ¿Ok? Sí, entonces estamos asumiendo. Así lo vamos a poner. Este z va a ser igual a x más y por y. Le vamos a poner ahí el y por el y. Ok, entonces lo que queremos que este número complejo z cumpla es lo siguiente. Decimos debe cumplir ¿qué tiene que cumplir este número complejo? La relación de arriba, o sea, módulo de z tiene que ser igual a la parte real del número complejo y eso tiene que ser menor que 1. ¿Okay? Pero esta relación parece un poquito amplia, jóvenes. Lo podríamos dividir en 3 partes para su mejor comprensión. A ver, entonces decimos, coma, esto lo podemos dividir, dividir en, a ver, ¿en qué lo podríamos dividir? En 3 partes. Por ejemplo, podríamos decir que el módulo de z, eso es igual a la parte real del número complejo. 1 sería eso. Y ¿no? ¿Qué más podríamos dividir? Que la parte real del número complejo z es menor que 1, ¿no? Eso se podría referir a esta parte. Eso sería esto. ¿Ok? En cambio esta parte pues sería a esta parte. O sea, es una relación que lo estamos dividiendo para mejor graficarlo, porque lo que nos pide en este ejercicio es graficar la región del plano complejo que cumple esa condición, ese requisito. Entonces podríamos poner y, no, vamos a poner y, ¿qué más tiene que cumplir? Y además, como pueden ver, que es que el módulo de z, ¿no? El módulo de número complejo tiene que ser menor que 1, ¿ok? Eso sale de esta parte, ¿no? El módulo de z tiene que ser menor que 1. Ahí está, por si acaso. Eso vendría de ahí. Muy importante, ¿ok? A veces uno se olvida y ya nos haría variar la región que tenemos que graficar, ¿ok? Ahora esto con color rojito voy a escribir algo que se sobreentiende, pero a veces no se lo escribe. Por ejemplo, en la primera condición acá, aquí, le vamos a poner que
Por ejemplo, el módulo de un número complejo siempre es mayor o igual que 0. Y eso también donde afecta en la tercera condición aquí, que el módulo de z siempre es mayor o igual que 0. Estas condiciones no están escritas en el problema, o sea aquí, ¿no? Pero hay que se sobreentiende, por favor, ¿ok? Bueno, entonces vamos a resolver cada uno de estos requisitos, ¿ok? A esto le vamos a poner a esto inciso i. Este le podríamos poner inciso 2i y a esto le vamos a poner inciso 3i. Y cada uno de estos pues lo vamos a desarrollar, ¿ok? Bueno, a ver, vamos con el inciso i. Vamos con el inciso i. Tenemos el inciso i. Ahí está el inciso i, que dice que veremos anterior, que 0 es menor o igual que el módulo de z, ¿no? Entonces decimos acá que 0 es menor o igual que el módulo de z del número complejo, y eso es igual a la parte real. La parte real del número complejo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Bueno, entonces para empezar podemos ver que decir, ¿no? Como el número complejo es igual a x más y, ¿no? De esa manera se pone como z es igual a x más y. Entonces, por ejemplo, podríamos sacar el módulo de este número complejo, ¿no? Decimos así, ¿no? Así, el módulo de z está definido como la raíz cuadrada de z multiplicado por su conjugada, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y esto pues no es nada más que la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y hasta ahí abarca la raíz cuadrada, ¿verdad? Eso tenemos por un lado, ¿ok? Por otro lado, podríamos calcular la parte real de un número complejo, que no está muy complicado, ¿no? Aquí tenemos que la parte real de z, pues en este caso tendríamos que es x, ¿no? Entonces estos dos resultados, esto y esto, jóvenes, lo vamos a reemplazar aquí, ¿ok? Si reemplazamos ahí, pues ¿qué tenemos? Decimos así, bueno, reemplazamos, ¿no? Dice 0, entonces empezamos, 0 es menor o igual que el módulo de z, y eso es raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Luego dice igual a la parte real, o sea, eso tendríamos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente estamos, por decirlo así, reemplazando, ¿ok? Y esto pues lo vamos a subdividir en dos casos. Por ejemplo, miren, podríamos decir así, ¿no? Así tendríamos que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y todo eso al cuadrado siempre es igual a x, y el x es mayor o igual a 0. Esto que x es mayor o igual a 0 sale porque este x aquí está es mayor o igual que 0, por si acaso, ¿no? Entonces ahí está. Y bueno, vamos a un poquito operar. Por ejemplo, aquí, ¿qué tendríamos? Podríamos elevar miembro a miembro al cuadrado, ¿no? Si hacemos eso, cabe recalcar que aquí voy a aplicar las propiedades de números reales. Recuerden que ese x y ese y son números reales. Bajo el cuerpo de los números reales se define los números complejos, por si acaso, ¿no? Entonces hay algunas propiedades que
se van a ir ahí manteniendo, las cuales vamos a utilizar. Entonces vamos a elevar miembro al cuadrado y tendríamos entonces, ¿no? Entonces tendríamos así, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado, y eso sería igual a x al cuadrado. ¿Ok? Y este otro pues se sigue manteniendo sin ningún cambio, ahí lo tendríamos. ¿Ok? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, va a ser, bueno, operar, ¿no? Por ejemplo, de esta ecuación tendrían que cancelarse el término cuadrático y tendríamos que y al cuadrado es igual a 0 y el otro pues queda intacto, x mayor o igual a 0. ¿Verdad? Eso tendríamos, ¿sí? Y a ver, vamos a continuar a este ladito. Y por tanto, tendríamos que continuar, bueno, en esta parte donde dice y cuadrado, donde dice que y cuadrado es igual a 0, pues no tenemos más opción que decir que y es 0, ¿no? Entonces aquí tendríamos así, ¿no? Tendríamos así, que y es igual a 0 y x es mayor o igual a 0. Y ahí terminaría el inciso I. ¿Ok? Si graficamos estos dos, esta ecuación y la otra inecuación, pues en el plano complejo tendría que ser el eje real y la parte derecha del eje imaginario. O sea, por decirlo así, miren, voy a hacer un bosquejo, ¿sí? Para ver una idea de la gráfica de esto. Y vamos con un bosquejo aquí. Vamos a suponer que este es el plano complejo. Por ejemplo, voy a graficar con amarillo esto, ¿no? Vamos a graficar con amarillo esto, ¿no? Entonces sería el eje real, ¿no? No hay ahí donde perderse. Y tendríamos que sería esta misma recta ahí, ¿ven? Con amarillo. Eso sería esto. ¿Ok? Eso sería esto. Ahora, si graficamos x mayor o igual a 0, entonces tendría que ser la parte derecha del eje imaginario, incluyendo el eje, porque dice mayor o igual. Entonces también lo voy a hacer con amarillo, sería toda esta parte, esta recta. Ok, bueno, sería encima de estas rectas realmente ahí, y bueno, sería toda esta parte. Ok, y así. Entonces ya uno ahí puede sacar la intersección de esas dos gráficas, ¿verdad? La intersección de esas dos gráficas pues tendría que ser esto que voy a escribirlo con color azul, este segmento. ¿Ok? Bueno, esa sería la conclusión del inciso I. Ahora vamos a continuar con el inciso 2i. Recuerden que lo hemos dividido en 3 incisos para su mejor comprensión. A ver, les vamos a pedir más espacio. Tendríamos entonces ahora 2i. Tendríamos 2i, ¿no? 2i. Y en 2i decía que la parte real de z, eso es menor que 1, ¿no? Y aquí, pues, estimados matemáticos, no hay mucho que perderse, ¿no? La parte real vendría a ser x, ¿no? X, y eso menor que 1. Bueno, entonces en este caso sería la parte izquierda de la recta vertical x igual a 1, abierto, ¿sí? Entonces podríamos graficar eso de la siguiente manera. Lo haremos con rojito. Tendríamos ahí el plano complejo y tendríamos, supongamos que aquí es 1 y tendríamos en este caso la recta
Esto vendría a ser la recta x igual a 1. Ok, aquí voy a poner como si esto fuese 1. Y bueno, tiene que ser abierto, ¿verdad? Tendría que ser abierto, entonces así lo podríamos hacer. Ahí está. Es definitivamente abierto en ese eje. Pero como dice menor, entonces tendría que ser la parte izquierda de este eje vertical. Por tanto, tendríamos que hacer algo así, ¿no? Y así. Eso sería lo que quisiera decir, que la parte real de un número complejo es menor que 1. Bueno, ahí terminaría Romanos 2. Vamos con Romanos 3. Ok, vamos a dividir la pizarra y anotamos ahora Romanos 3. Tendríamos la condición número 3. ¿Cuál era la condición número 3? A ver, ¿cuál era la condición? Aquí está, ¿verdad? Ahí está, que 0 es menor o igual que el módulo de z y eso es menor que 1. Eso voy a copiar, por favor. Entonces tendríamos que 0, ¿no? Que 0 es menor o igual que el módulo de z y eso es menor que 1. ¿Ok? Bueno, en este caso tampoco no hay mucho que trabajar, ¿no? Por decirlo así, porque tendríamos que 0, ¿no? Porque tendríamos así que 0 es menor o igual. El módulo de z vendría a ser raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Ok, y eso sería menor que 1. Y como esta expresión está entre 0 y 1, pues podríamos elevar miembro al miembro al cuadrado. Y tendríamos entonces así que 0 es menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado, y eso es menor que 1. Y pues esto, como ustedes ya un poquito podríamos recordarnos, no sé, cálculo 1, por ejemplo, esta es la gráfica de una circunferencia de centro 0 y radio 1, la parte interna. O sea, como tendríamos que graficar, tendríamos, ahí está el plano complejo, y vamos a suponer que aquí es 1, ¿sí? Que ahí es 1, ¿sí? Ahí es 1, digamos. Y bueno, tendríamos que graficar una circunferencia. Entonces, aproximadamente tendríamos que hacer de la siguiente manera, ¿no? Algo así. Solamente vamos a cambiar de color. Algo ahí, ¿no? Entonces, tendríamos la gráfica del igual, ¿no? Una circunferencia centrado en el origen y de radio 1, ¿ok? Bueno, ahí tendríamos una circunferencia de radio 1, pero en los extremos tiene que ser abierto. Entonces aquí lo podríamos poner algo así para semejar que es abierto en la frontera. Ok, y pues como es la parte interna, tendríamos que pintar la parte interna de la circunferencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces ya hemos graficado los tres casos, inciso I, 2i y 3i. Y por tanto, estos tres casos son los que tenemos que graficar en un mismo plano complejo, y estos tres se tienen que intersectar mutuamente, simultáneamente los tres. Y tendríamos la siguiente imagen. Ahí está. Si graficamos los tres en un mismo plano complejo, tendríamos la región encerrada, que sería esa. A ver, ¿dónde está lo que estamos buscando? La intersección de todos
de las tres condiciones. Yo lo voy a hacer acá con color rojo. Sería justamente esto, jóvenes, esta región. Ahí, ¿no? Esa sección. Desde 0 cerrado hasta 1 abierto. ¿Ya? Entonces, esa sería la gráfica, pero ¿cómo lo podríamos poner de forma analítica? Podríamos decir entonces, por tanto, la región que nos han pedido, ¿sí? La región que nos han pedido, eso es igual ¿a qué conjunto? A cualquier número z que esté en C, tal que, ahí está, tal que z tiene que ser igual a x más y por 0, miren, ahí le vamos a poner por 0, con la condición de que x es mayor o igual a 0 y menor estricto que 1. Y esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, una conclusión muy importante de este ejemplo es que quizás ustedes podrían hacer la siguiente demostración. A ver, entonces esto como una tarea podríamos darles. Una tarea, pero bueno, se los voy a poner en una futura práctica, no ahora, pero para que vayan practicando. Y dice así, ¿no? Dice, si el módulo de z es igual a la parte real del número complejo, entonces, sí y solo sí, hay que probar, hay que demostrar que z pertenece a los números reales positivos, incluyendo al 0. ¿Ya? Entonces, eso como tareita. El ejemplo 1, ahí acabaría, jóvenes. Ahora vamos a continuar con el ejemplo 2. ¿Ok? Vamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 de la práctica es algo similar al que acabamos de hacer. Dice hallar y graficar la región del plano complejo definido por esta relación. Dice un cuarto es menor que la parte real de 1 sobre z más la parte imaginaria de 1 sobre z y eso menor que 1. ¿Ok? Entonces, de una forma similar vamos a proceder para resolver este ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos con la solución. ¿Ok? Vamos con la solución. Y ponemos ahí solución. Entonces, para empezar, vamos a hacer ciertas operaciones. A ver, el detalle de estos ejemplos es que uno pueda aplicar los conceptos, la parte teórica, a ejemplos puntuales, ¿ok? Para que sea muy habilidoso en operar, en manejar propiedades de números complejos, norma, parte real, parte imaginaria, propiedades de norma, ¿sí? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, analiticidad, y es lo que vamos a ver, ¿no? A ver, vamos, entonces tenemos acá lo siguiente. Decimos, tenemos, vamos a ponerlo más delgado, decimos tenemos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos que 1 sobre z, primero, ¿no? Tenemos que z siempre lo vamos a ver de esta forma, x más y por y por y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué forma tiene 1 sobre z. ¿Por qué? Porque justamente en la parte real que nos está pidiendo 1 sobre z y en la parte imaginaria también 1 sobre z. Es por eso que queremos saber la forma de 1 sobre z. Y si eso hacemos, tendríamos entonces, eso sería igual.
Aquí voy a poner 1 y abajo z, pero voy a multiplicar y dividir por la conjugada. Arriba por z conjugada y z conjugada, que estaría sin ningún problema para operar. Pero esto tendría que ser igual. Arriba tendríamos z conjugada, pero z conjugada lo voy a dejar ahí, z conjugada. Abajo tendríamos z por z conjugada, que vendría a ser el módulo de z, todo eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora un poquito lo vamos a operar mejor. Miren, decimos así, ¿sí? Tenemos que 1 sobre z sería igual a, arriba tenemos z conjugada, pero z conjugada, si z es x más y, la z conjugada va a ser x menos y por y, ¿no? Ahí tendríamos menos y por y. Y la norma de z al cuadrado, ¿verdad? Simplemente sería x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado. Igual, y aquí podríamos operar, ¿ok? Y tendríamos x todo dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado, menos y lo voy a poner ahí, ¿sí? Menos y va a ser una fracción que sería y x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Y eso lo podríamos manejar aquí que sea más, y el menos lo puedo hacer recorrer ahí. Entonces acabamos de mostrarles que 1 sobre z tiene esta forma. ¿Ok? O sea, lo hemos podido desglosar en su parte real, que esto vendría a ser la parte real. Enseguida esto yo lo voy a tomar como e de z, y esto va a ser con el signo negativo incluyendo, eso va a ser im de z, que es lo que queremos, y esos dos valores vamos a reemplazar aquí en el requisito que tiene que cumplir para graficar la región del plano complejo. ¿Qué tal? Bueno, vamos, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos lo siguiente que reemplazar, ¿no? O sea, tendríamos la condición, miren, tendríamos que graficar la condición requerida. Tendríamos entonces, ¿no? Así tendríamos que la parte real de 1 sobre z, eso es igual a x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y después la parte imaginaria de z, eso es igual a menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. La parte real y la parte imaginaria. Ahora eso, como les decía, vamos a reemplazar en la relación que nos pedía. O sea, tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. Teníamos que 1/4 es menor que la parte real de 1 sobre z más la parte imaginaria de 1 sobre z, y eso es menor que 1/2, ¿verdad? Eso tenemos. Y ahora vamos a reemplazar, ¿verdad? Mantenemos 1/4 menor la parte real, eso hemos visto que es x sobre x al cuadrado más y al cuadrado, más la parte imaginaria, que es menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, menor que 1/2. ¿Ok? Bueno, vamos a operar. Entonces, tendríamos 1/4 menor, y aquí una suma de fracciones homogéneas, tendríamos x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado, y arriba x menos y, y todo eso menor que 1/2.
¿Ok? Bueno, supongo que no están perdidos hasta ahí. Está todo clarísimo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, podríamos multiplicar, ¿no?, toda la inecuación por 8. Un número positivo, por tanto la inecuación no va a cambiar de sentido. No hay mucho problema ahí. Y tendríamos lo siguiente. Si multiplicamos por 8, tendríamos 8 entre 4, 2. Menor que ahí 8x menos y. Abajo se mantiene x al cuadrado más y al cuadrado. Y menor que 8 entre 2, 4. Perfecto. Sí, perfecto, no hay mucho problema. Vamos a dividir la pizarra. Ok, vamos a dividir la pizarrita. Tendríamos lo siguiente. Si dividimos la pizarra, entonces tendríamos que seguir operando esta última inecuación que tenemos aquí abajo. Ok. Ahora, por ejemplo, bueno, a ver qué podríamos hacer. Podríamos restar. ¿No? Podríamos restar a toda la inecuación menos 3. ¿Sí? O sea, vamos a quitarle 3 a todito. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos 2. Hay 2, ¿no? Vamos a ponerlo 2. Tendríamos ahí 2 y decimos menos 3. Menor 8x menos y entre x al cuadrado más y al cuadrado menos 3 menor que 4. Y como estamos restando 3, pues a toditos, ¿no? Tampoco va a cambiar el sentido de la inecuación, ¿no? Estamos un número positivo, no hay mucha dificultad ahí. Bueno, si hacemos eso, jóvenes, tendríamos que 2 menos 3 menos 1, ¿no? Menos 1 menor que suma de fracciones y tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado 8x menos y menos 3x al cuadrado más y al cuadrado y todo menor que 4 menos 3 menos 4 menos 3, 1, ¿no? Positivo. Eso tendríamos ahí, ¿sí? Pero ya esto ya vendría a ser números reales, ¿no? Números reales, y podríamos escribir eso de la siguiente manera, ¿no? Miren, de la siguiente manera podríamos escribirlo. Tendríamos eso así. El valor absoluto, ¿no?, de 8x menos y menos 3x al cuadrado más y al cuadrado, todito eso dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado menor que 1, ¿sí? Estamos aplicando esas propiedades porque aquí es menos 1 y aquí es 1, por tanto esto, como está acotado entre menos 1 y 1, su valor absoluto es menor que 1, ¿no? Entonces no hay mucha dificultad en eso, ¿sí? No hay mucha dificultad. Y continuamos entonces en la siguiente imagen. Entonces tenemos, voy a anotar lo último que hemos escrito, que era ahí 8x menos y menos 3x al cuadrado más y al cuadrado y todo eso tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Y al cuadrado, todo eso menor que 1. Ahora aquí vamos a un poquito ver propiedades, ¿ok?
decimos, ¿no? Por ejemplo, como x al cuadrado más y al cuadrado, todo es un módulo en valor absoluto, eso es mayor a 0, ¿sí? Mayor a 0. Podría ser mayor o igual, pero vamos a hacerlo mayor a 0 con, ¿sí? con x distinto de 0 y y distinto de 0, obviamente, ¿no? Porque no tendría que haber división entre 0. Bajo esa condición vamos a tener lo siguiente. Con esa condición tendríamos que valor absoluto de 8x menos y menos 3 x al cuadrado más y al cuadrado, cerramos, eso sería menor que valor absoluto de x al cuadrado más y al cuadrado. Claro, ¿no? No es como multiplicar a esa inecuación por este valor. Y como es positivo, pues la inecuación no cambia de sentido. Entonces, tendríamos eso, ¿sí? Ahora vamos a recordar una propiedad, ¿no? Por ejemplo, A y C, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Como el valor absoluto, una de las formas como se la define es esto, ¿no? El valor absoluto de un número al cuadrado siempre es igual a ese mismo número al cuadrado, ¿sí? Y eso es lo que vamos a utilizar. Además, estos valores son positivos. Por tanto, no vamos a tener problemas si lo elevamos miembro a miembro al cuadrado. Si hacemos eso, ¿sí? Si hacemos eso, tendríamos lo siguiente, jóvenes. Si hacemos eso, tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a hacer eso. Y tendríamos entonces, tendríamos que elevar y tendríamos valor absoluto de 8x menos y menos 3x al cuadrado más y al cuadrado. Cerramos y eso menor que x al cuadrado más y al cuadrado. Pero como estamos elevando al cuadrado miembro a miembro, ahí tendríamos que poner 2 y también ahí 2. Y por la propiedad que acabamos de mencionar, tendríamos que 8x menos y menos 3x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya desaparece el valor absoluto, ¿verdad? Menor que, y tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado, y todo eso pues al cuadrado. ¿Ok? Sí, ahora muy importante cómo manipulamos estos números. Por ejemplo, podríamos llevar todo lo que está en el segundo miembro al primer miembro. O sea, ¿cómo? Miren, vamos a escribirlo ya. Tendríamos 8x menos y menos 3x cuadrado más y cuadrado. Todo esto lo voy a poner al cuadrado, ¿sí? Y ahora viene el otro que sería menos, sería x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Ahí tendríamos eso, y todo esto al cuadrado. Y obviamente eso va a ser, como lo hemos llevado al primer miembro, sería menor que 0. ¿Ok? Y ahora pues lo que podríamos aplicar acá es
es aplicar, por ejemplo, diferencia de cuadrados, ¿no? Podríamos aplicar eso y tendríamos lo siguiente. Decimos así. Tendríamos que aplicar diferencia de cuadrados. Es algo amplio lo que voy a escribir. A ver, lo voy a hacer en una nueva pizarra. Tendríamos entonces, si aplicamos diferencia de cuadrados, tendríamos esto, ¿no? A ver, vamos. Paréntesis 8x menos 8y menos 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado, cerramos, por lo mismo 8x menos 8y menos 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado. Cerramos y eso sigue siendo menor a 0. O sea, esto último que acabamos de escribir, aplicando diferencia de cuadrados, tendría que convertirse en eso. Obviamente distribuyendo el signo negativo y todos los rigores que se tiene que hacer. Ok, ahora por ejemplo vamos a seguir operando, ¿no? Vamos a hacer operaciones. Y lo que tendríamos pues sería lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a copiar 8x menos 8y. Aquí sería términos semejantes, menos 4x al cuadrado menos 4y al cuadrado, ¿verdad? Menos 4y al cuadrado, ahí, y allí tendríamos 8x menos 8y. Igual términos semejantes sería menos 2x al cuadrado menos 2y al cuadrado y menor a 0. Bueno, por ejemplo, de aquí podríamos sacar un factor común, menos 4, ¿ok? De aquí vamos a sacar menos 4 y de aquí, por ejemplo, podríamos sacar menos 2, ¿no? Si hacemos eso, jóvenes, tendríamos que aquí, por ejemplo, tendríamos menos 4 y además vamos a ordenar, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado menos, ¿sí? Menos 2x y más 2y. Y de aquí hemos dicho que vamos a sacar menos 2, entonces tendríamos ahí por menos 2 y ¿qué nos quedaría? Sería ahí pues x al cuadrado más y al cuadrado, luego tendríamos menos 4x más 4y y todo eso menor a 0. Ok, seguimos operando. Por ejemplo, este menos 4 se va a multiplicar con este menos 2 y sería 8, o sea, tendríamos 8 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 2y. Y aquí tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 4y. Más 4y, todo eso pues menor a 0. ¿Ok? Perfecto, eso tendríamos y ahora tendríamos que analizar, jóvenes, ¿sí? Tendríamos que analizar. Aquí nos está preguntando que esta expresión, dependiendo de los valores que tenga x y y, por esta otra expresión, al multiplicarse me dé un número negativo. El 8 no entra en este juego, ¿no? Porque es una constante. Entonces podríamos hacer por casos, o que lo más inmediato sería buscar los puntos que se anulan con
de primer miembro, o sea, puntos que se hacen cero, ¿no? Es una técnica que se utiliza para resolver inecuaciones de dos variables y es la que vamos a aplicar acá. Entonces, si aplicamos puntos que anulan al primer miembro, a ver, entonces decimos los puntos que anulan al primer miembro, sí, al primer miembro, ¿quiénes serían? Bueno, podríamos poner esta ecuación que queremos que se anule, ¿verdad? Tendríamos entonces x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 2y, y eso igual a 0, ¿ok? Y por otro lado tendríamos que anular al otro, a la otra expresión, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, estoy copiando esto por si acaso, ¿no? Al cuadrado menos 4x más 4y, y eso igual a 0. Entonces todo va a depender cómo nosotros seamos tan capaces de analizar gráficamente esta ecuación y esta ecuación. Ok, en saber vamos a analizar en la siguiente pizarra. Y tendríamos pues lo siguiente. ¿No? A ver, tenemos la ecuación que era x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Menos 2x más 2y igual a 0. Y la otra, ahí lo voy a dividir la pizarra, y la otra era igual, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué más era? Menos 4x más 4y, menos 4x más 4y, y eso igual a 0, ¿verdad? Entonces ya uno puede identificar qué tipo de curvas son estas dos, ¿verdad? Ambas son circunferencias, ¿verdad? Pero no están centradas en el origen. Ambas no. Ambas sí pasan por el origen, ¿verdad? Y bueno, se podría identificar el centro, ¿no? El centro y el radio, eso es quizás completando cuadrados, ¿no? Bueno, hay formas de ver cómo se lo puede identificar de forma inmediata. Ustedes pueden completar cuadrados, pero esto se podría transformar en una circunferencia. Por ejemplo, esta sería x, claro, x menos 1, todo al cuadrado, ¿verdad? Más y menos 1, todo al cuadrado. Y eso sería igual, pues, ¿cuánto? Sumado a 2. Eso sería. O sea, esto sería una circunferencia de centro. Aquí tendría que ser más, por si acaso, ¿no? Claro, no va a dar eso, sino... Sí, sería una circunferencia de centro 1, ¿no? De centro 1, 1 menos 1 y radio raíz de 2, ¿verdad? Esta otra, la de la derecha, también es una circunferencia, y si hacemos lo mismo, pues tendríamos x, ¿no? X menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más y más 2, todo eso elevado al cuadrado, igual a 8. ¿Sí? Una circunferencia de radio 2, menos 2. O sea, sus centros van a estar en el cuarto cuadrante del plano complejo y su radio va a ser raíz de 8, o sea, 2 raíz de 2. ¿Ok? Entonces podríamos graficar un bosquejo de estas dos circunferencias aproximadamente. A ver cómo tendría que ser. Vamos a graficarlo. Entonces tendríamos algo así, ¿no?
Y bueno, a ver, vamos a ver cómo sería un bosquejo. Ahí supongamos que es el plano cartesiano en el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, este es el primero, es de centro 1 menos 1. Entonces, eso aproximadamente vamos a hacerlo. Voy a suponer que aquí es 1, 2, menos 1, menos 2, algo así. Por ejemplo, 1, 1 tendría que ser, su centro tendría que ser ahí, ¿no? Y su radio es raíz de 2, además pasa por el origen, entonces aproximadamente tendría que ser algo así, ¿no? Algo así, a ver, vamos a ver cómo estamos con el pulso. ¿Verdad? Algo ahí. Esa sería la primera circunferencia. La otra es de radio 2 menos 2, o sea, aquí es 2 menos 2, justamente en este puntito es su centro, ahí. Y también pasa por el origen, ¿verdad? Entonces aproximadamente tendríamos su gráfica de esta forma. Ahí está. Y como podemos ver, estas dos circunferencias han dividido al plano complejo en, pues, ¿en cuántos? En 3 regiones, ¿no? Está región romanos 1, región romanos 2 y región romanos 3. Y para saber, porque recuerden lo que queremos en este ejemplo es saber cuál es la región en la cual cumple la relación. Seguramente debe ser alguna de estas 3. Y ahí podríamos aplicar quizás la ley de signos o simplemente comprobar si agarramos un punto de uno de esos vecindarios y ver si cumple la condición requerida. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos tomar un punto de I1. A ver, entonces vamos a graficar. ¿Ok? Si hacemos un poquito mejor esta gráfica, tendríamos la siguiente imagen, ¿no? A ver. Esta. Ahí tenemos la circunferencia, las que hemos mencionado, y pues, y además está de centro 1 menos 1, ¿verdad? Ahí está. Y el otro es de centro 2 menos 2. Entonces uno puede tomar, como les decía, puntos, por ejemplo, la parte interna que sea romanos 1, la parte intermedia romanos 2 y la parte externa romanos 3. Entonces, por ejemplo, a romanos 1, de romanos 1, yo podría tomar el punto 1 menos 1. A ver, miren, decimos para, ¿no? Para el punto P que tiene coordenadas 1 menos 1. Esto obviamente pertenece a romanos 1, está en la parte interna de romanos 1. 1 menos 1, ¿no? Ahí. Y vamos a reemplazar esto en la ecuación original, ¿sí? En la ecuación original que era esta, ¿no? Vamos a poner sustituir. ¿En dónde vamos a sustituir? En 8x al cuadrado. 8x al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado menos 2x más 2y, todo multiplicado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x más 4y menor a 0. O sea, en vez de x tendríamos que poner 1 y en vez de y menos 1. Si hacemos eso, tendríamos un valor de, con este valor, con este punto tendríamos un valor que sería de 8, ¿no? 8 que se lo multiplicaría con menos 2. Y pues si reemplazamos en esta parte, tendríamos ahí menos 6. Y eso tendría que ser menor a 0. Y esto es falso porque esto es un número positivo y un número positivo no está por debajo de 0, por tanto esto sería falso. O sea, estamos diciendo que esta región, la que estoy pintando con rojo en este momento, con verde lo voy a pintar,
esa región interna, ahí esa región interna no satisface las condiciones del problema. Si vamos a Romanos 2, podríamos tomar otro puntito, ¿no? Podríamos tomar un puntito para Romanos 2. ¿Quién sería el punto para Romanos 2? No sé, podríamos tomar 3, menos 3. Y si reemplazamos en la ecuación original, tendríamos un valor de 8 por 6 por menos 6. ¿Y será que eso es menor a 0? Definitivamente, un número negativo es menor que 0. ¿Verdad? Por tanto, esa región se acepta. Y de Romanos 3, ¿no? Para un punto de Romanos 3, por ejemplo, podríamos tomar 5,0. Tendríamos un valor de ¿cuánto? De 120 por 5. Si hacemos las operaciones, 120 por 5 menor a 0. Y esto es falso. ¿Verdad? Entonces ya uno se puede ver cuál es la región pedida. Tendría que ser todo esto, miren, toda esa región. Esa es la región que estábamos buscando desde un comienzo, jóvenes. Ahí está. Ok. Entonces no lo voy a maltratar la gráfica. Ahí lo vamos a dejar, ¿no? Entonces eso sería la respuesta de este problemita. Ok, y ahí terminaría este ejemplo. Ok, jóvenes, muchas gracias. Ya va a ser 1 hora. Hemos explicado estos 2 ejemplos con todos los detalles para que un estudiante comprenda bien. Ok. Bueno, vamos a continuar luego con otros 2 problemas más de la práctica. Muchas gracias. Hasta pronto.